aspectos les parece. Gracias, Eh, Alan. ya. Y sí, también quería hablar. ¿Puedo? Adelante, Alan. Ya. Lo que más se puede destacar del video es que la ética se sobrepone a la moral. Es decir, que la moral va a depender de instituciones o va a depender del contexto en el que se encuentra esa persona, mientras que la ética se va a sobreponer a eso. Tipo, cuando una institución tiene ciertas reglas morales, pero según tu ética actúas de otra manera. Muy bien, muchas gracias, Alan. ¿Alguien más, por favor? Levante su mano y puede seguir participando. Tyron. Sí, a mí me parece muy interesante lo que son los principios morales o los códigos que son, bueno, en este caso las normas que son impuestas por la moral, que pueden cambiar dependiendo de la región. Incluso no se puede ir tan lejos, incluso aquí las regiones de sierra y costa pueden cambiar mínimamente. Y que, o sea, lo que serían los principios morales depende de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino también del ambiente en que fuiste criado, porque no es el mismo ambiente ser criado, por ejemplo, con padres que sí tengan el recurso económico, a padres que no, lastimosamente no pueden tener el recurso económico. Entonces eso también depende mucho e influye mucho en la moral de cada uno de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Tyron. Josué, por favor. Lo que se decía sobre la ética era que también la ética está determinado entre lo bueno y lo malo, o sea, nos ayuda a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, y también vuelta a la moral, es algo que ve la conducta de los humanos. Uno de los ejemplos que mencionaba ahí en el video es, por ejemplo, en la religión. Hay en ciertos lugares en donde como ética sabemos lo que está bien o lo que está mal, pero a veces nos obliga. Por ejemplo, en lugares terroristas, en donde nosotros sabemos que matar a una persona no es bueno, pero en ciertos lugares, como quien dice, es bueno con honor a sus creencias y todas sus costumbres. Muy bien, muchas gracias. Jennifer Mulio, por favor. Como ya expuso mi compañero Josué, la, la ética se sobrepone a la moral. O sea que a veces lo que nosotros creemos que está bien ante los ojos de la sociedad no puede estarlo. Sin embargo, hay que, hay que darnos cuenta que todos, o sea, somos como tomados en cuenta como seres genéricos, que todos buscamos un bien en común y que es la felicidad. Pero a veces la búsqueda de la felicidad no puede ser el mismo camino correcto para todos, ya sea en diferente religión, idea política o incluso en un país. O sea, no es el mismo camino y no puede ser un aspecto como que digamos legal. Muy bien, muchas gracias. Andrés Cruz. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención una parte bastante puntual sobre la ética y la moral, que nos dice que la ética se construye propiamente. O sea, cada persona tiene su filosofía, por decirlo, de la ética. Sin embargo, la moral es distinta en cierto modo. ¿A qué me refiero con esto? Que en una parte del video dijo que la ética filosófica es más la teoría y la moral es más la práctica. Entonces, muchas veces en la sociedad nos ha pasado que la sociedad tiene un cierto tipo de comportamiento moral y nosotros nos comportamos de ese modo moral a pesar de que tengamos otra filosofía ética. Entonces, siempre está en choque esa práctica con esa teoría. Muy bien, muchas gracias, Andrés. James Burbano, por favor. Que me parece interesante de que el concepto de ética va cambiando dependiendo del avance del tiempo. Y es decir, para la Edad Media o la Edad Antigua significaba una cosa y la actualidad es otra. Y ahora en el futuro nos podemos preguntar cómo será, pero esto se irá ajustando también dependiendo a las leyes morales o dependiendo de lo que la sociedad vea entre moralmente correcto e incorrecto. Muchas gracias, James. Melanie Bellis, por favor. Ya, bueno, yo lo que más o menos entendí de todo el video fue de que en la ética más que todo nos habla de, de que empezamos como quiera a tener, o sea, a ser éticos en nuestra vida cuando vemos cómo les afectan nuestras decisiones quizás a los demás, ya cuando vemos que estamos haciendo daño a la, a la otra persona, perdón, y vemos que como quiera está sufriendo.
Entonces, en una parte a mí me llamó la atención que dice que hay que tener cierta coherencia tanto en la vida privada como en la vida pública, ¿ya? Porque como quiera pienso que nuestras acciones influyen mucho en cómo vamos a reflejar nuestra personalidad ante los demás. Muy bien, muchas gracias. Israel Pachucho, por favor. Y bueno, complementando lo que han dicho mis compañeros, yo lo que puedo decir y lo que más me llamó de la atención dentro del video fue que la ética, la ética en sí está centrada y conceptualizada como la forma en la que nosotros distinguimos lo bueno de lo malo. Y la moral, por tanto, es lo que se propone o los fundamentos que una sociedad nos pone para que nosotros los destaquemos como buenos y malos. Y también lo que me llamó bastante la atención fue que un ejemplo de la ética podía ser, de la moral, perdón, podía ser la Declaración de Derechos Humanos, que me parece que es la carta magna en donde se guardan todas las ventajas, se podría decir así, que tiene cada ser humano para sentirse una persona libre y autónoma. Muchas gracias. Ashley Arcentales, por favor. Sí, buenos días. Complementando también lo que ya dijeron mis compañeros, algo que me llamó mucho la atención es que la ética al pasar los años y cómo por filósofos ha ido evolucionando su concepto, cómo las personas por querer justificar sus acciones han ido elaborando conceptos que la definen a ella, como en Grecia que decían que la ética venía en la religión. Y es muy interesante todo esto porque actualmente se considera como las acciones del bien y el mal, perdón, estar bien con los demás, buscar, o como diferenciar las acciones entre los que nos hace feliz como la ética de Aristóteles. Por el contrario, la moral sigue siendo como actúa según las normas, criterios, costumbres que nos da la sociedad para nosotros saber qué es bueno y qué es malo. Muchas gracias, Ashley. Gabriela Pastuña, por favor. No se te escucha, Gaby. Ahí me puedes. Ahí sí, gracias. Perdón. Bueno, yo destaco del video que habla sobre cómo la ética va cambiando de acuerdo a las leyes morales. La moral se define como códigos o normas que nos da la sociedad o de acuerdo al lugar en el que estamos. También decía que la ética define a cómo los humanos ven las acciones que hacemos como buenas o malas, mientras que la moral nos dice como si son correctas o incorrectas. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. María Monasterios, por favor. Buenos días, profe. A mí me llamó la atención es que decía que en la Edad Media la ética se dirigía más a un pensamiento religioso y con la Edad Moderna eso cambió un poquito más a diferenciar el bien y el mal dependiendo de las costumbres sociales. Pero también hay unas personas que conservan la mentalidad de la religión nos ayuda a guiarnos tanto como las costumbres sociales. Muy bien, muchas gracias. Santiago Muñoz, por favor. Buen día, doctora. A mí me fascinó la diferencia que existe entre los conceptos de la moral y la ética. Pues, la moral, más que nada, se puede decirse que regula el comportamiento de los individuos, incluso el pensamiento que estos pueden llegar a tener. Y es justamente la moral donde existe las normas de la sociedad que pueden llegar a ser consideradas como un código moral. Además que se basa en lo obligatorio, mientras que la ética se define como lo que es bueno. Se puede decirse de igual manera que me gustó varios ejemplos, pero creo que el que más se adapta a este contexto es la ética de un profesional cuando se dirige a un paciente con enfermedad terminal. Es decir, debería realizar lo ético diciéndole que simplemente no existe una cura, aunque la moral diferencia de ello. Así es, muchas gracias, Santiago. Alexis. Buenos días, doctora. Perdón, Alexis Ulloa. Luego vamos con Alexis Martín. Adelante, Alexis Ulloa. Buenos días, magíster. A mí me llamó la atención de lo que decía que había una ética individual y una ética dependiendo de su cargo profesional.
y que en el cargo profesional va relacionada con la moral, que se vendrían a ser el lineamiento de los comportamientos que guían en las actitudes. Y eso, por ejemplo, me llamó la atención en ese del ejército, que decía que si no acudían a Afganistán, ellos serían considerados como desertores, y al ser desertores ya como no serían patriotas. Y eso se debería que la ética individual ya no sé si les diga que no hagan el mal, por ejemplo, de matar a algún inocente, porque la mayor parte de las personas en esos campos de batalla son inocentes, pero su moral les dice, y su cargo también como militar les dice que tienen que hacerlo solo por limitar las fronteras. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Evelyn Freire. Buenos días, Magister. Lo que a mí más me llamó la atención del video es cómo la ética se ha venido practicando desde el inicio de los tiempos. Al principio, cuando estaban los primeros humanos, ni siquiera estaba desarrollado como que un concepto concreto de lo que es la ética, pero ellos ya empezaron a diferenciar del bien y del mal. Y pues después de la antigua Grecia están filósofos como Aristóteles, que define que la ética busca la felicidad, es decir, que las personas van a hacer las cosas para ser felices y mejorar también. En otro caso también, como decían mis compañeros, en la ética medieval, que se vio en la gran influencia de la iglesia, que era la que estaba vigente en esas épocas. Y en la actualidad, pues la ética más se define en las acciones que realizamos nosotros y cómo estas afectan a la sociedad, si de forma positiva o de forma negativa. Muy bien, Evelyn, muchas gracias. No sé el nombre, dice ahí Choto Steve. ¿Fueras tan amable de indicarme tu nombre? Sí, Magister, buenos días, es Steven. Perdón, nombre. ¿Steven qué? Steven Choto, sino que está en el teléfono, por eso. Ya, listo, adelante, Steven. A ver, de la ética, concluyendo con mis compañeros y todo, o sea, al fin es diferenciar lo bueno de lo malo. Y también me llamó la atención de que está en lo teórico y lo práctico, que la ética puede ser lo teórico y la moral y la activa puede ser la teoría. Entonces eso también nos concluye que hay diferentes religiones éticas, que como por ejemplo el catolicismo, el budismo, que a la final están enfocados en realizar el bien para toda la población. Muy bien, muchas gracias. Alexis Martín. Buenos días, doctora. Buenos Bueno, días, Alexis. a mí lo que más me llamó la atención del video fue cómo es que hay un conflicto entre la ética y la moral, ya que la ética está basada en un bienestar de la persona, ya sea por las costumbres de su ambiente o cómo él se ha desarrollado, a diferencia de la moral, que esta se basa más bien en el bienestar, pero en base de normas empleadas o establecidas por la sociedad. Ahí es donde entra un conflicto en donde se da y hacer algo porque es algo que nos hace feliz, o no hacerlo porque es lo que impone la sociedad. Como el ejemplo que indicaba en el video, que en la ética no está bien visto lo que es el aborto o la pena de muerte, ya que eso no va con el bien de la persona, a diferencia de la moral, que busca imponer ciertos castigos a aquellos que no conllevan estas normas para su bienestar y de la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Fernanda Villesís, por favor. Buenos días, Magister. Lo que yo entendí, que al principio tenemos que entender de dónde proviene la palabra ética, y proviene del griego ethos, que significa costumbre o hábito, y a la final significa carácter. Según el filósofo Aristóteles, da la definición de que busca la felicidad, busca cómo debemos vivir. A comparación de la moral, son las conductas, las normas que debemos cumplir. O sea, en conclusión, quiere decir que
la ética es la libertad de lo que nosotros podemos hacer, pero la moral es lo que nos detiene, es lo que nos conlleva a pensar si está bien o está mal lo que vamos a hacer, lo que vamos a ejecutar, si las acciones que vamos a hacer llevan a una consecuencia y si está bien. Eso es lo que también la moral nos impone las reglas de cumplimiento. Nos pone a pensar si está bien, si es justo o injusto lo que vamos a realizar. Eso Muy es lo que- bien. Muchas gracias, Fernanda. Yeray Paz. Ya, lo que más me llamó la atención del video es sobre cómo se diferencia la definición de lo bueno y lo malo en cada lugar del país. Por ejemplo, ya sea bueno aquí ayudar al prójimo y malo matar, puede que en otro país por su religión o por estar en el ejército deben de regirse unas normas y puede ser que eso es lo que deban hacer. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta que cada vez que visitemos un país tenemos que acoplarnos, ya que no es lo mismo tu definición de ser bueno o de ser malo que con la definición de otros de diferentes lugares del mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Yeray. Melanie Monge, por favor. Buenos días. Lo que yo también puedo ver del video es que el hecho del querer justificar nuestros actos es lo que da el inicio al concepto de lo que es ética. Y como hemos visto a lo largo de la historia, cambia bastante este concepto. Mientras que en la antigüedad la ética se basaba y se ligaba más a la religión, en la actualidad reflexiona de nuestros actos, el por qué algo que hacemos es bueno o por qué es malo. En la ética moderna es más como una postura personal sobre los propios principios que tenemos. También cabe recalcar el hecho de que se confunde bastante lo que es la moral con la ética y aunque son similares no son los mismos conceptos. También lo de Aristóteles que habla sobre que el fin de la ética es llegar a la felicidad y que obviamente lo que nosotros consideremos bueno uno no lo puede considerar así, no todos llegamos a la felicidad de la misma manera. Eso. Muy bien, muchas gracias, Melanie. Anaí Casanova, por favor. Ya, buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, lo que a mí más me gustó en sí de la parte del video fue lo que hizo la diferencia entre la ética y la moral, definiendo la ética como una moral pensada. Esto quiere decir que la moral pensada fue más en algo personal y particular, mientras que la moral vivida la moral es considerada la moral vivida, lo que quiere decir que es algo más en general, pensando en algo ya general. Y lo que también me llamó la atención fue los ejemplos que dieron al momento de comparar en sí entre la ética y la moral, fueron los ejemplos del aborto, la pena de muerte y la sexualidad, debido a que aquí es no solo buscar una postura personal, sino una postura más en comunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Leslie Lárraga. Buenos días, Magiste. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que la ética a lo que se refiere al bien y lo que se viene y eso se viene desde mucho antes. Ya, por ejemplo, diferenciaban lo que era bien o mal. También un ejemplo de ética que dieron fue la Declaración de las Naciones Unidas. Y la moral se refiere al código de normas impuestas para regular la conducta de individuos, códigos que se dan en un área de trabajo o en países, y como también dieron un ejemplo de lo que era de la guerra y lo que iban a ir a matar, los objetivos, a ver, no, me equivoqué aquí, que la moral era ya de matar, pero ellos como ética decidieron que no, ya que eso estaba mal y que ya no prefirieron ir. Muy bien, muchas gracias. Fernando Mazaquiza, por favor. Buenos días, Magíster. En este video se puede identificar que el concepto de ética ha ido evolucionando hasta el punto de llegar que la ética estudia lo que es la conducta del ser humano, tanto en verificar lo correcto y lo malo. Un claro ejemplo nos ponía como profesionales de la salud lo que es el juramento hipocrático que se realiza al momento de la graduación, cual busca el bienestar del paciente. En comparación, lo que sería la moral nos establece que son las costumbres que ha sido impuesta por la sociedad durante los años, cual busca regular el comportamiento del individuo. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Dos personitas más, porque en verdad el conversar, el analizar, el poner puntos de vista de cada uno
es excelente, pero lamentablemente tenemos un tiempo limitado. Vamos a terminar con 2 personas más y voy a avanzar con las actividades pendientes, por favor. Caterine Guachamín. Ya, buenos días, magíster. Lo que a mí me llamó la atención es sobre la ética profesional, en donde nos mencionaba que ahí tenemos que practicar nuestros principios y valores. Por ejemplo, el respeto, la honestidad, la integridad. Esos nos definen en nuestro éxito profesional porque de esa manera nos comunicamos ante la sociedad. Muchas gracias. Daniela, Shexit Daniela. A ver, lo que a mí me llamó la atención fue la historia de la ética, que dice que comenzó desde que aparecieron los primeros humanos, que fue cuando diferenciaron entre el bien y el mal, lo que es injusto y lo que es justo. Pero no fue hasta la antigua Grecia en que los antiguos filósofos empezaron a deliberar sobre este tema. Muy bien, muchas gracias. Y la ultimita para cerrar que me pide con tanta gana Estefanía Estrella. Bueno, buenos días, magíster. Bueno, deduciendo el video, todo lo que dice, entendemos que ética tiene que ver con la moral, pero con la diferencia de que ética se basa más en la rama de la filosofía y la moral se basa más en el diario vivir. Podíamos ver que en la ética se mencionan algunos filósofos como Kant, Platón, Aristóteles, en donde Aristóteles, bueno, una compañera ya lo había mencionado, que él se basa más en la felicidad, en ser virtuosos, en los valores que nosotros impartimos, y podemos ver también que un ejemplo era en los Países Bajos, donde se relacionaba con el buen vivir, es decir, poder crear armonía, y eso. Bueno, me da mucha pena ver las manos levantadas. Creo que me voy a robar unos minutos. No les voy a dejar con la manito levantada. A ver, vamos por favor. Ariel Lechón. Buenos días, magíster. No sé qué pasó con mi cámara, no se enciende. No Mil te disculpas. Bueno, en este video se ve la historia de lo que ahora llamamos ética. Hago mención de esta palabra debido a que a lo largo de los años la ética ha tenido diversas bases en las que esta rama ha estado centrada, ya sea como principio religioso, campo de estudio o como una idea para formar un partido político. En tiempos modernos, esta rama dejó lentamente de estar ligada a las bases en las cuales mayoritariamente se encontraba dando nuevas rutas por las cuales podría estudiarse y ser tomada más en cuenta por el público. En general, ya no solamente por un sector de la sociedad, ya que de esta manera se llega a aplicar el uso del cual la ética hacía referencia y tenía más ideas acerca de lo que constaba. Muy bien, gracias Ariel. Alexandra Jami, por favor. Muy buenos días, magíster. Bueno, a mí me llamó mucho la atención de cómo ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, de cómo ha ido, ¿cómo le digo? De los personajes que vimos ahí, de Immanuel Kant, Platón y Aristóteles, que los pensamientos no se han ido borrando, no se han ido terminando como existen muchas veces, que dejamos eso a un lado y ya eso desaparece. Eso me llamó mucho la atención, así como Aristóteles, que nos dice que es la búsqueda del bien. Además que la ética para él es la filosofía de las costumbres. Además, podemos decir que ha ido evolucionando y que quizás con el tiempo ha de ir cambiando. Pero un ejemplo muy claro que yo tuve es de la ética laboral, que sin embargo, a pesar de la puntualidad, o sea, tiene puntualidad y responsabilidad, que en fin y al cabo nos lleva a un solo objetivo, que sería ser más éticos y llegar muy lejos. Yo creo que nosotros podemos ponernos esos valores para cumplir con nuestros objetivos y nuestras metas. Muy bien, muchas gracias Alexandra. Alison Santos, por favor. Tenía 14, ahora tengo 21. ¿Qué pasó? Se me aumentaron más. Adelante, por favor. Buenos días, magíster y compañeros. Bueno, para mí la ética es una rama de lo bien y mal, que busca lo armónico y que tengamos buenos valores ante la sociedad. Bueno, la moral sería que debemos actuar de una mejor manera ante cualquier situación, ya que esta busca la conducta de cada persona en el comportamiento
que en nuestro país siempre ha existido corrupción. O sea, no solo en nuestro país, es a nivel mundial. Por eso creo que el gobierno debería cambiar ese punto de vista para que el país salga adelante y progrese. Muchas gracias, Alison. Elkin Piedra, por favor. Buenos días, Magíster. Bueno, lo que más me llamó la atención del video fue la diferencia entre ética y moral. La ética es como una disciplina filosófica, la cual se dedica a examinar las costumbres del humano, analizando si sus actos se vinculan con generosidad o malicia, resaltando así sus diferentes actitudes. En cambio, la moral es como más práctica. Como el vivir diario, actuar con moral, como dijo una compañera, que la corrupción, que no deben aceptar los sobornos. Eso entendí del video, Magíster. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, Leslie Liano. Sí, buenos días, Magíster. Ya, lo que me llamó la atención en sí es lo que significa tanto ética como la moral. Y en sí la ética, él nos decía que era una rama de la filosofía que trata de, pues, de buscar el bien, como Aristóteles nos decía, para poder llegar al fin último de la ética en sí, era tratar de buscar la felicidad y pues tratar de alcanzarla para sentirnos bien. Y pues la moral en sí eran como los códigos o normas en los que debíamos seguir para en sí ¿cómo es? Ahí se me fue. O sea, para más que todo poder convivir bien en la sociedad y tratar de ver qué es lo bueno y lo malo. Muchas gracias. Carla Valencia, por favor. Buenos días, Magíster. Sí, lo que a mí más me gustó de esto, o lo que más me llamó la atención, fue que la moral era como una serie de valores y normas que nosotros debemos cumplir, y mientras que la ética es como un pensamiento, como nuestro pensamiento de lo que tenemos. También me llamó mucho la atención la ética aristotélica, que básicamente se basaba en la búsqueda de la felicidad. Y también me llamó mucho la atención el juramento hipocrático, que era lo que los médicos tenían que hacer para brindar un buen servicio. Muy bien, muchas gracias. Nayerli Tipán. Ya, buenos días, Magíster. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue el hecho de cómo se puede llegar a confundir la ética con la moral, porque en sí se puede llegar a asimilar, pero da en el video una definición que la ética es como la rama de la filosofía y la moral es cómo actuamos en el día a día. Es prácticamente la ética es la moral pensada y que la moral la decía como la moral vivida. Muy bien, muchas gracias. María José Martínez, por favor. Buenos días, Magíster. Bueno, yo lo que entendí del video es que la ética son las acciones que hacen la persona y la moral son los valores, ideas y pensamientos que tiene esa persona. También en la ética podemos ver en la sociedad que empieza con una declaración de derechos humanos, la cual se derivan de la ética moral, la cual son normas, valores que tiene una persona. Eso es lo que más me llamó la atención. Muchas gracias, María José. Byron Marín, por favor. Bueno, buenos días, Magíster. Lo que más me llamó la atención del video fue el cambio de la ética a través del tiempo. Prácticamente la ética que tenemos actualmente no va a ser la misma que teníamos cuando inició el humano, o incluso hace 100 años no va a ser la misma, porque como vimos tiene una evolución grande desde la edad antigua hasta la edad media. Tipo, en la edad media se influenciaba bastante por la religión. De hecho, creo que era lo que más influenciaba la ética, o sea, el pensamiento de la iglesia. En cambio, ahora como que cada persona tiene su propia ética, porque estamos prácticamente formándonos para eso, para tener nuestra propia ética, pero a través de la moral de la sociedad, porque para mí la moral limita mucho la ética de cada persona. Muy bien, muchas gracias. Dominic Tull, por favor. Buenos días, Magíster. Bueno, desde mi punto de vista, lo que más me llamó la atención es que en nuestra sociedad todavía se confunde lo que es la ética y la moral. Sin embargo, igual a lo largo de la historia se han venido modificando aquellos pensamientos, pero hay una conclusión, mejor dicho, un punto en el que todos llegan, en el que la sociedad debe vivir armoniosamente y de la mejor manera. Pero para esto, obviamente, hay que saber diferenciar qué es la ética de la moral, y la ética siento que es algo más personal,
mientras que la moral es algo más colectivo, como reglas que impone la sociedad, bueno, dependiendo de en qué sociedad vivamos. Muy bien, muchas gracias. Daisy Escobar, por favor. Ya, bueno, lo que me llamó la atención acerca de la ética y la moral es que la ética se define como una rama de la filosofía. También estudia lo correcto y lo incorrecto. La ética tiende a ser una postura personal e íntima. También se basa en los valores morales que guían el comportamiento humano de la sociedad. Un ejemplo sería el derecho a la vida, la igualdad y la libertad. Dentro de lo moral es que se aplica a la vida cotidiana. También abarca lo que es la dieta y la higiene personal. Un ejemplo de lo moral sería la coherencia en la vida pública y privada. Sería que si nos encontramos una billetera, lo correcto sería devolverlo. También sería la cortesía verbal, que es no mentir. Y por último, un ejemplo de ética y moral sería el conflicto como temas de aborto, asesinato y robo. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Arelis, no sé el apellido de Arelis, por favor. Buenos días, Magíster. Arelis Camacho. Ya, adelante, Arelis. Ya. Bueno, a mí me llamó la atención porque dice que la ética hemos visto desde cuando, gracias a Kant, el padre de la ética. Bueno, en pocas palabras, la ética son nuestros valores, lo que demostramos lo bueno y lo malo, y la moral son las normas que uno se rige por ética. Muy bien, muchas gracias, Arelis. Analía Mazón. Ya, buenos días. A mí me llamó la atención que la ética es algo desde siempre, desde que nacemos, ¿no? Y esto se empezó con la idea de justificar las acciones, lo bueno y lo malo, y que al final debemos identificar qué está bien y qué está mal, ya que no toda acción nos trae algo como consecuencia algo bueno. Y también que la ética es una filosofía es la moral pensada. Y la moral es algo de la vida, como que las acciones que hacemos y eso, y que Aristóteles también resalta la felicidad, o sea, la asocia con la felicidad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Leslie Coliaguazo, por favor. Buenos días, Magíster. Ok, lo que a mí me llamó más la atención del video es que a pesar de que la ética de forma general sea el estudio del comportamiento humano entre lo que es correcto e incorrecto, diferentes filósofos la han definido. Por ejemplo, Aristóteles creía que la felicidad es el fin último y la ética es la forma de alcanzar este fin. Por el contrario, a Aristóteles, Kant creía que la felicidad no puede generar ninguna norma absoluta. Y algo que también me llamó la atención fue que la ética marxista, en la cual él definía la ética, en el cual él creía que las clases sociales y las creencias morales eran diferentes. Y esto diferenciaba la ética según sus clases sociales. Muchas gracias. Diana Pilamonga. Buenas tardes, doctor. También lo que más me gustó de ética del video es de la ética y de la moral. Que la ética apreció como una mejor manera de vivir hacia nosotros y la moral es la conducta. Por tanto, es el reflejo de cómo actuar hacia el mundo. Y también me gustó la parte con donde dice Aristóteles que todo el mundo buscamos la felicidad, es como que todo el mundo estamos tratando de buscar la felicidad. Esa parte me gustó. Muchas gracias, Diana. Paola Loya. Buenos días, Magíster. Lo que a mí más me llamó la atención del video es que la ética se basa más en un pensamiento individualista, pero también, como decía el pensamiento de Aristóteles, que nosotros entre ese pensamiento individualista tratamos de llevar una mejor convivencia social. Además de que la moral se basa también en creencias religiosas y no todo pensamiento colectivo se podría decir está bien, como en los países de los conflictos armados que se guían más por la religión. Entonces a mí me parece que la ética nos lleva más al camino de la felicidad, como dicen, pero también se abarca más al bienestar común. Eso fue lo que me Muchas gracias, Paola. Pedro Chicaiza, por favor. Buenos días, Magíster. Una de las partes que más me llamó la atención
es lo que trataba sobre la Edad Antigua y que grandes pensadores y líderes de la filosofía como Platón y Aristóteles diversificaron el concepto del cual estaba ligado la ética, teniendo así su propio nombre como, teniendo así su propio nombre del cual era ethos, que significaba convivencia. Y al igual que tuvieron sus propias obras dedicadas al estudio de esta rama, llegando a diversas conclusiones. Muy bien, muchas gracias. Samuel Cruz, por favor. Buenos días, magíster. Lo que a mí me llamó la atención fue la principal diferencia de la ética y la moral. Lo que es que la ética es la elección y reflexión de lo que está bien y lo que está mal, e implica una relación de valores, mientras que la moral son normas que nacen de la sociedad e influyen en la conducta de las personas. Y una de las razones por las que están en conflicto son como los temas del aborto, en donde en algunos lugares el aborto es legal si es que es por violación, pero para la ética de las personas eso está mal porque pueden llegar a pensar que es acabar con una vida. Muy bien, muchísimas gracias, Samuel. Jorge Mapla, por favor. Por supuesto, buenos días, magíster. En mi caso, lo que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo se diferencia la ética y la moral, cómo la ética pone en práctica la moral. Asimismo, yo quiero acotar y me gustó muchísimo que la moral es personal y también social. Nosotros podemos formar nuestra moral de acuerdo a los principios, podemos formarla de acuerdo a la religión, a la creencia, podemos relacionarla con todo eso y mediante la ética que nos ayuda a discernir qué está bien o qué está mal, llevar a un buen vivir de nuestra vida y conseguir la felicidad, que sería el objetivo de un ser humano. Muchísimas gracias, Jorge. Alonso Paul Apunte. Buenos días, Magíster. A mí más lo que me llamó la atención es en cómo la ética y la moral se ha ido adaptando a través del tiempo, en cómo desde la Edad Media, la Edad Moderna, como en la Edad Media se decía que la ética estaba ligada con la religión y más con la religión católica, en la que se basaba en ese pensamiento, y en la edad moderna que se cambia con el filósofo Immanuel Kant, que cambia de una manera la perspectiva, la definición de la ética. En sí, la ética es como que el estudio, es como una reflexión sobre de nuestras acciones, de lo que hacemos bien o de lo que está mal, y en la moral sobre los valores, los principios, unas ciertas normas que se siguen y que nos enseñan. Un ejemplo podemos decir que aquí en el Ecuador que se vivió una realidad que fue el paro nacional, en donde demasiadas personas fueron a luchar por su